Aburrido 282, un aburrido que se graba y transmite por Twitch en Caracas, Venezuela, a las 10:58 de la mañana desde Karaquistán, un 1 de julio, después de una semana de debate presidencial gringo, elecciones francesas y un pocotón de noticias más que tenemos para ustedes. Esto soy yo simple y llanamente poniéndolos al día con lo que me he leído. Eso es todo, eso es todo. Esto no, ustedes son unos locos los que dicen, no, yo me mantengo informado por Briseño del Aburrido. Bueno, así estarán de locos. Tengo que recordarles que usted puede suscribirse a esto por Patreon y escucharlo completo o verlo completo. Le sale baratísimo si se pone a pensar en todo lo que está recibiendo. Vaya al Patreon y vean que van a recibir episodios perdidos, invitaciones semanales a grabar en vivo, donde usted puede participar. Y además, ¿qué otra cosa tengo que recordarles? Tengo que recordarles, fíjate, ¿ves? Por eso es que es importante este temita. Tengo que recordarles que este jueves estoy en Caracas, en Pispa. Vamos a tener 2 comediantes. El 12 de julio estoy en Maracay con Bocón, ¿ok? Y el 19 de julio estoy en La Guaira. Y el 21 de julio estoy en Maracaibo. Si usted no puede pagar el Patreon, escríbame a que se vayan todos radio@gmail.com, donde muchos de ustedes mandan las noticias de las que hablamos y vamos a arrancar de una vez. Pero la primera noticia obviamente gira alrededor del debate. No voy a ir a poner clips del debate como he hecho en otras ocasiones, porque este debate se lo llevó por en medio Trump, quien contra todas las predicciones, incluidas las mías, no habló encima del micrófono. El trabajo de Trump era no verse loco de perinola y dejar que Biden probara que todavía le quedaban facultades, capacidades para llevar a cabo el trabajo del presidente, cosa que no demostró. Biden tartamudeó, Biden se le mezclaron las ideas. Biden, incluso cuando estaba en su terreno cómodo, que era aborto, terminó yéndose a inmigrantes, que es su terreno más complejo, donde realmente tiene mucho que perder. Así que este es un debate que por toda la calle en medio, Trump logró el cometido de verse presidencial, de verse energético, dijo una cantidad de mentiras, como siempre dice, pero bueno, al fin y al cabo son políticos estadounidenses en esta era en la que estamos. Yo, por lo pronto, me estoy lanzando la de ver The West Wing. Así estoy yo a nivel de antídoto. El antídoto que me estoy tomando para no volverme loco con lo que estoy viendo en el mundo en este momento es ver The West Wing, ¿sabes? Estoy así a ese nivel. Mi papá a veces ponía documentales de animalitos y era una forma en que él se relajaba, y yo la verdad es que tengo que reconocerle que tiene todo el sentido del mundo. En este caso estoy viendo The West Wing porque, bueno, en primer lugar me parece interesante que se lograra hacer un programa de televisión que fuera de gran rating pero que tocara los temas del aborto, los temas de la religión y el Estado, los temas de el fanaticismo dentro del Islam, los temas de el mentir, porque además para los que llegaron a verla, recuerden que Josiah Bartlett, que lo interpreta Sheen de una manera increíble, Martin Sheen, es un tipo que le miente al pueblo estadounidense sobre su salud, habla de la inevitable presencia del ego en lo que es esto del poder. Pero volviendo al tema, por primera vez se empezó a hablar abiertamente de que Biden se tiene que ir. Cosa que yo debo decir que y no soy el único, muchos lo dijimos hace mucho tiempo. Esto era un absurdo. Esto era un absurdo lo que se estaba planteando. Para mí, ya que Donald Trump sea candidato republicano, es un absurdo. Un candidato conservador, un partido que siempre ha sido un partido de valores familiares, con un tipo que literalmente fue infiel a su mujer durante prácticamente mientras estaba pariendo. Ojo, usted puede decir lo que quiera. Yo sé también, de la misma manera que usted está diciendo, yo con tal de no votar por Biden, voto por quien sea, porque económicamente no me ha ido bien o porque siento que el tema de la frontera se le fue de las manos. Respetable completamente. Pero vamos a ser honestos. Estas no son las 2 mejores opciones de nadie. Esto es escoger entre el abuelo, y lo repito, el abuelo que va a dejar el gas encendido mientras me cuida la casa, o el abuelo que va a vender la casa mientras me cuida la casa. Pero en todo caso,
el debate le funcionó a Trump. En vez de lanzarse por encima del micrófono, se dejó cortar con el micrófono, demostró que tenía capacidad de control de sí mismo porque Biden le fue haciendo la tarea. La cita del momento, la cita más interesante que los republicanos van a repetir y repetir y repetir en memes, etcétera, es: no sé lo que él dijo y no sé si él sabe lo que él dijo. Tiene todo el sentido del mundo. A Trump no se le puede quitar su rapidez como bully, pero no en el sentido negativo, sino como contestador perspicaz, capaz de colocar los mejores, oye, se me fue una palabra, pero tan básica que cuando se las diga van a decir: Briceño, necesitas descansar. Los mejores apodos. Es un tipo que maneja los medios de una manera astutísima, y Biden, aunque luego hizo un rally en el que estaba enérgico y en el que admitió: mira, yo no, así lo dijo en un rally, yo no soy el mismo que antes, yo no debato como debatía antes. Hay un eco allí, no sé cómo eliminarlo, se está retroalimentando el micro, lo cual es un misterio para mí, por eso es que, mira, ¿ves? Uno se está volviendo loco aquí en esta transmisión, porque ustedes me van a perdonar, pero esto es insólito. El tipo, sí, si este hombre hubiera salido el día del debate, las cosas hubieran sido distintas. Si este hombre hubiera estado allí el día del debate, pero este hombre no estuvo allí el día del debate, y le regaló a los republicanos una catajarra de ¿cómo se llama? De clips del hombre no está en sus cabales. Hay quienes dicen: yo antes de votar por Trump, votaría por Biden, así esté en live support. Me parece un argumento fatal, me parece que las voces tienen que alzarse alrededor de cambiar a este hombre, y se han alzado. Y Politico nos trae un artículo al respecto de precisamente esas voces que se han alzado, pero en este caso traigo a John F. Harris, a quien me parece interesante traer a colación, porque es, bueno, primero que nada es fundador de Politico, es un tipo que tiene en esto de la política estadounidense hace mucho tiempo, y le sigue la pista a Joe Biden desde hace tiempo. Y uno de los temas de la vida de Joe Biden, nos dice Politico, es la ambivalencia sobre las instituciones élites de la vida americana, de los bien hablados, de la gente que se ocupa de la política. Y aquí recordemos que estamos en una campaña del outsider, en este caso de Trump, que no sigue las reglas, que es capaz de decir lo que dijo en el primer debate presidencial que le dio la victoria con Hillary Clinton, donde básicamente dijo: sí, yo no pago impuestos, pero es porque ustedes no hacen nada para que yo pague impuestos. Y eso fue una movida, entre muchas, bastante abierta. Y por otro lado, el hecho de que no se investigara por completo, que no saliera todo lo que tenía que salir sobre el servidor que tenía Hillary Clinton en su casa, permitió colocarla en el marco de super establishment. Este es el pantano del que él hablaba. No ha vuelto a hablar del pantano, pero bueno, no es uno de los temas recurrentes esta vez, porque ya es una figura política, ya fue presidente, ya es parte del asunto. Entonces, ¿qué nos dice Político? Que Biden es un tipo que no viene de la Ivy League, no viene de estas universidades, es un tipo que viene de orígenes más humildes, que se ha jactado de eso, y por lo tanto tiene una relación también curiosa con las élites. Él va a ser visto como la élite, y aquí vamos entonces a leer un poquitico del artículo. Sí, esto se llama aburrido porque yo leo artículos. Así que relájese, porque de aquí va. Hay un resentimiento de ese estudiante que tenía un tartamudeo, que creció en Centerton, que es un pueblo pequeño, y Delaware, y que no tenía las
ventajas económicas, educativas de muchas personas que luego se encontraría en la vida política. Ha tenido siempre Biden una relación con los tipos que supuestamente valen en el establishment. Y ellos han tenido siempre una relación también distinta con él. Esto hay que saberlo para entender el contexto de toda la gente que está saliendo en este momento a pedir que Biden se aparte y se escoja un nuevo candidato. Más adelante en el aburrido, para no sobrecargar esta primera parte de esto, les voy a colocar el perfil de varios candidatos que ha planteado The Economist para que se den cuenta del mega problema en que se encuentra el Partido Demócrata en Estados Unidos y todo aquel que considere que Trump no debería ser presidente. Y como lo dije al principio, lo repito y lo acentúo, a Trump le vino bien el formato de cortar el micrófono. Le dio chance de ser compacto y no empezar a dar vueltas donde él también le patina de vez en cuando la oratoria, pero sobre todo cuando él no sabe cerrar. Es una de las cosas que le ocurre. No sabe cerrar, empieza a buscar siempre un adjetivo más arriba, y esto lo digo absolutamente como profesor de oratoria, y ahí es donde generalmente ha patinado. Biden patinó en que simple y llanamente estaba más allá que de acá. Simple y llanamente. O por lo menos dio esa impresión. Y eso es con lo que nos encontramos. Muy bien. El viernes, el New York Times dijo que él debería salirse de la carrera presidencial por el bien del país. El Washington Post también dijo que él debería cancelar sus planes para pensar, de este fin de semana, para pensar en ello. Muchos comentadores, incluyendo, sobre todo, hombres blancos por encima de 60, dijeron que no les daba ningún placer, pero que habían concluido que esta vez Joe tenía que irse. Y esto incluye al premio Nobel Paul Krugman, a Tom Friedman, a Nicholas Kristof, a Jonathan Adler, a David Ignatius y el ex congresista John Scarborough, que tiene Morning Joe en MSNBC, programa que Biden ha citado en varios momentos. Eso no significa que él les va a seguir el consejo. Al contrario, mientras más empujen a Biden, especialmente si son las voces de The Times, The New York Times, etc., más determinado estará de desafiar a los escépticos como parte de su competencia de toda la vida con las élites. Este es el tipo de análisis que me gusta, porque va más allá de lo que es obvio y nos recuerda que Biden tiene una relación conflictiva, ambigua, ambivalente con todo lo que es el establishment. Luego, si seguimos revisando el artículo de Politico, nos encontraremos que nos encontraremos los siguientes. Todos los argumentos de los pundits y de las páginas editoriales fueron fuertes, pero no se dieron cuenta de otra realidad. De la misma manera que la edad de Biden lo puede afectar y que lo hace ver como un visitante de otra generación, la noción de que estos comentadores tienen alguna influencia en la agenda nacional es también algo anticuado. Hoy en día, un editorial del New York Times, un editorial del Washington Post, un editorial de John Scarborough no tiene la influencia que tenía antes. Y Trump es parte de esta realidad. ¿Qué no dijeron todos estos pundits sobre Trump? Y al final ganó. Trump y su gente, nos dicen aquí precisamente, son ellos mismos una expresión de cuán poco importan las voces del establishment con credenciales en esta era moderna. Él obtuvo la nominación republicana en el 2016, pasándose por encima a los hacedores de reyes en las clases de negocios que generalmente designaban quién sería el candidato republicano. Si las páginas editoriales importaran en cambiar la opinión pública, Trump habría salido hace tiempo de la escena nacional. Entonces, esto es el otro elemento que hay que tener aquí encima, que es que estamos en otro juego, un juego que empezó a crecer, el concurso de popularidad, Kennedy con Nixon, mientras Nixon sudaba profusamente y Kennedy se manifestaba en televisión de una manera afable, fue el comienzo de una era completamente nueva en política, donde el tema de las ideas importa menos que el tema de las emociones. Esto era distinto antes, no
yo diría que no era tan distinto, pero la capacidad de mover emociones que tiene lo audiovisual es brutal. Y usted lo sabe porque usted ha estado dándole a su adrenalina, scrolling para arriba, y hace rato que dejó este podcast porque no le voy a dar adrenalina. Pero está bien porque al fin y al cabo ese es el cerebro que tenemos. Y desde mi punto de vista contra el que en algunos momentos tenemos que luchar. El comentador, por ejemplo, del Washington Post de política exterior dijo que el debate solamente ratificó lo que era obvio hace un año, era que Biden no debía correr para el segundo periodo. Y lo hizo. Y Ignatius dijo, lo hizo con una combinación de convicción moral, confianza en sí mismo y egoísmo. Y aquí yo creo que a esta altura lo que predomina es el egoísmo. Pero ¿quién es capaz de meterse en la cabeza de un tipo que está pensando que sin él el mundo se va al garote? Que él es lo único que puede detener al otro. Y uno que ha estado cerca de políticos, a estos panas se les mete eso en la cabeza. Por eso siempre me parecerán fascinantes figuras como la de Fraga en España. Gente que estaba clara que su rol era transicional. Busquen esos tipos en la historia, los que tuvieron un rol transicional. Lech Walesa, los que entendieron que yo tengo que estar aquí para permitir que pase algo y luego me tengo que retirar. El trabajo de Joe Biden, de detener a Donald Trump, desde la perspectiva de los demócratas, fue bien realizado. Y creo que además, me perdonan, pero no es por darle bolas al viejito, que la política de creación de empleo y la política de reindustrialización de Estados Unidos, que va a contrapelo de cosas que hizo Clinton, Bush y varios, de mandar trabajo al extranjero, bajo el esquema neoliberal. ¡Ay, Briceño, me encanta que estés hablando del neoliberalismo! Porque se demuestra que efectivamente tú y muchos sabemos. No voy a entrar en esa, pollito comunista. No voy a entrar en la de neoliberalismo malo, socialismo bueno, porque por ahí no van los tiros. Pero la noción neoliberal de exportar trabajos y que el comercio iba a ser la clave de todo y que al final es a los bolsillos de los shareholders, hace que si vemos la política actual de Biden, hay muchísimo más que ha hecho de lo que se le va a dar crédito ahorita, pero se le va a dar crédito en la historia más adelante por revitalizar el sector industrial y el mundo laboral estadounidense. Pero bueno, la gasolina sigue costando lo que cuesta, los huevos siguen costando lo que cuestan, y esto es lo que Biden no supo controlar. Y además hay un tema anímico. Tú ves a Biden y tú no dices, y no me lo traten de vender. O sea, ¿por qué más bien no lo meten como en una jarra conservado y que sea un cerebro? Y uno dice, ajá, esto es lo que estoy comprando aquí, un cerebro con experiencia, no un carajo que pueda montar bicicleta o hacer planchas. Pero, bueno, la gente quiere vitalidad, porque no queremos un presidente nada más, queremos un ícono nacional. De allí que los británicos tengan la sabia idea de tener un rey, un carajo que tiene que ir a hacer el servicio militar, aterrizar helicópteros, hacer un pocotón de cosas, y saber cortar cintas, saber bailar, enamorarse de la chica bella, salvar a las ballenas, y por otro lado, un gestor, un gerente, un conserje, que es un primer ministro que no tiene que ser simpático, lo que tiene que ser es efectivo, eficiente. Pero bueno, esto es lo que nos encontramos. Y el New York Times trae algo que es fascinante, pero yo no sé a cuánta gente le interesa, que es dónde están Donald Trump y Joe Biden en cada tema. Si revisamos, por ejemplo, el tema del aborto, Biden apoya el derecho federal al aborto y quiere prevenir que los estados censuren los procedimientos antes de la viabilidad fetal, pero esto es algo que requiere a un Congreso democrático completamente unificado. Trump lo llama lo maneja como una transacción política. Dice que no va a firmar una prohibición absoluta del aborto a nivel federal, pero que se lo va a dejar a los estados. Luego, si vemos migración, Biden ha retrocedido en muchas de las políticas de Trump, pero ha traído restricciones, por ejemplo, a los buscadores de asilo, puesto que llegaron a niveles récord las entradas por la frontera. Trump
firmó y puso en vigor políticas de anti-inmigración, incluyendo separar a niños migrantes de sus padres. Ojo, esto también se lo han adjudicado a Biden e inclusive a Obama. Entonces esto es el New York Times, que a veces se le da de maraca. Si es elegido, seguramente va a reunir a millones de inmigrantes indocumentados y detenerlos en campos antes de deportarlos en masa, cosa que no es considerada una medida impopular. De hecho, tengo que reconocer que cuando vi a los gobernadores de Texas y Florida mandando sus autobuses hace año y medio a Chicago, a Nueva York, con migrantes, me pareció triste que se utiliza al migrante como una ficha de transacción. Sin embargo, al ver la reacción de Nueva York, de Chicago, etcétera, me pareció que lograron su cometido, y es que esto, demostrar, bueno, mira, esto es lo que yo vivo, ¿por qué no lo viven ustedes allá arriba, que son tan amigos de vamos a recibir a todos, give me your poor, etcétera? Con respecto a los trabajos, Biden recibió una economía que se estaba recuperando de la pandemia. La tasa de desempleo era de 6,4 y cuando llegó al poder, y había descendido del 2020, cuando llegó a su punto más alto, y durante su primer año siguió bajando, bajó por debajo del 4% en el 2021 y se ha encontrado allí. Ha estado por encima de las expectativas de los economistas, y por otro lado, la bolsa de valores ha estado en récords de alza. A Trump es difícil clasificarlo en el tema de empleo porque le tocó la pandemia, llegó al 14,8 en el 2020 y luego declinó cuando empezó a declinar, y cuando Trump salió estaba en 6,4%. Durante su periodo, la tasa de desempleo estuvo baja, llegó a 3,5% justo antes de la pandemia, con lo cual también eso de que la creación de trabajos o la tasa de desempleo es el logro más importante de Biden es difícil de vender. Los números en ese sentido hablan claro. Durante la administración de Trump, la política económica fue conservadora, hizo una ley importante de cortes en los impuestos, pero sí dejó de ser republicano, por lo menos un ortodoxo republicano, cuando estableció políticas proteccionistas. Y aquí es donde va a estar uno de los elementos que, aunque lo comparten, va a ser siempre un mérito de Trump, y es que el tipo dijo, yo fui el que le puse el parado a China. ¿Qué ha hecho China? Se ha mudado a México, ha mudado buena parte de su producto. Bueno, China ha mudado buena parte. Muchos chinos han entendido, tanto por el tema del COVID, que les enseñó, mire, yo debería estar más cerca de donde compran mis cosas, han mudado mucho de la producción, el offshoring, a nearshoring, es decir, a colocar mucha de su producción en México, de manera de hacerse con algunos de los tratados de comercio que están por allí y estar cerca de el mercado estadounidense, que es el mercado más grande. Biden ha dirigido todo el financiamiento del gobierno a la manufactura, a la construcción, a la energía renovable y a la clase media y la clase baja. La inflación llegó a su nivel más alto al comienzo de su periodo, y aunque ha sido moderada, todavía está más alta que antes de la pandemia. Y más adelante les voy a hablar de otros de los temas del tema inflacionario. Con respecto a los derechos a votar, Biden ha colocado todo su discurso alrededor de que Trump está en contra de la democracia, en contra del voto, y si hay que decir algo en contra de Trump que es importante decir, es que incluso después de todas las cortes, jueces republicanos que han fallado y han dicho no hubo hurto de la elección, no se ha retractado. Y esto, bueno, ya yo lo he explicado, esto no es cualquier cosa. No admitir tu derrota, no ajustarse a una transición pacífica del poder, es una característica que damos por sentado en la democracia, porque solamente es importante cuando empezamos a ver que se erosiona. Pero es una de las partes más importantes de una democracia. De hecho, aquí lo coloca el New York Times, y esto no es el New York Times siendo el New York Times. Trump es el único presidente de los Estados Unidos que ha rehusado a aceptar su pérdida en una elección democrática, y ha deslegitimado el sistema electoral. Utiliza además términos peyorativos para describir sus opositores políticos, incluyendo migrantes, deshumanizando parte de la sociedad. Bueno, aquí colocan Hitler. ¿Ves que se van? No, digamos, en el resumen yo no lo colocaría. Yo colocaría, hay comentaristas que lo han comparado con tal.
Pero irse a este punto es triste. Bueno, ¿en qué otras áreas podemos verlos a ellos? En Israel y Gaza. Aquí viene una parte importante. Ha sido un campeón de Israel y tomó acciones para favorecer al país, aunque ha declarado recientemente que Netanyahu tiene que ponerse las pilas y terminar esa guerra porque ¿cómo se llama? El tema importante aquí es que la popularidad de Netanyahu, primero Netanyahu ya fue de los primeros en llamar a Biden para felicitarlo, eso le cayó mal a Trump. Y segundo, Biden no quiere rayarse con la reputación que tiene Netanyahu. Así que ahí lo tienen. Por cierto, hoy les iba a leer que la Corte Suprema iba a dictar si Trump tiene inmunidad. Y finalmente me están diciendo aquí que la Corte Suprema, me están diciendo aquí en el Twitch, dictó inmunidad presidencial para Donald Trump, con lo cual se van a caer todos los casos que tenían contra él. Si efectivamente querían perseguir la vía legal, lo tuvieron que hacer mucho más lejos de las elecciones, de manera que el tipo no acumulara la popularidad de víctima, que no le queda bien siendo republicanos, que siempre han estado en contra del whining y de ser víctima, pero la reputación de víctima que él ha sabido cultivar. Yo no soy amigo de los que dicen no me dejan trabajar, porque no sé a quién me recuerda. No sé a quién me recuerda. ¿Ustedes saben de lo que estoy hablando o no? No importa. Vamos con la siguiente noticia. La siguiente noticia me la topé mientras estaba haciendo el programa Ya no estoy para eso en la radio. Y es que hubo muchas críticas al cartel del orgullo gay de Madrid, de la alcaldía de Madrid, que es popular, que es del Partido Popular. Es un cartel que utilizó, vamos a buscarla si la encontramos. Mira, no sale aquí, pero no importa, lo voy a encontrar para ustedes. Es un cartel que utilizaba de fondo pequeños íconos, no aparece la bandera LGBT y generó mucha controversia. ¿Por qué? Aquí lo encontré para los que puedan estar viendo por YouTube. ¿Por qué? Bueno, porque tenía un tacón, un condón, licor, unas serpentinas, pero en ningún lugar tenía el arco iris. Y, por supuesto, promovía orgullo.madrid.es para hablar del desfile del orgullo. Los tacones, argumentaban algunos, son para recordar la carrera en tacones, que es una parte tradicional del desfile del orgullo. Los condones tienen que ver con el tema del HIV, de la protección. Por supuesto, salieron críticas de lado y lado. Las críticas, por un lado, del Partido Socialista Obrero, de algunos colectivos LGBT, es que esto no representaba a los colectivos LGBT. Luego han salido otros como El Debate, un medio español centro-derecha, con Manuel Manaén, diciendo que en el año 2017 el póster que tenía el PSOE y Más Madrid en realidad solamente lucía las palabras diversidad y orgullo y algunas letras coloreadas con tonalidades apagadas, lo cual me parece una crítica pendeja. Es decir, a ver, yo aquí tengo mis peleas casadas con el colectivo LGBT, sobre todo por el área comunicacional. Sin embargo, en el afiche al que hacen referencia, es verdad, no aparecía ningún símbolo, no aparecía el arco iris, es del 2017, y tenía distintas fuentes, colores por un lado, colores por el otro, pero era bastante adusto. Lo que hicieron con este afiche actual es relacionar a la comunidad con licor, condones, tacones. ¿Qué más hay por aquí? No identifico mucho más, flores, etc. Y lo interesante para mí de todo esto es la idea de diversidad dentro de la diversidad, porque no solamente han salido colectivos a decir eso no me representa, sino otros han salido a decir esto es precisamente porque siempre hemos salido a promover la imagen del colectivo LGBT a partir de el show, las plumas, etc. Y yo lo entiendo desde la perspectiva de, durante muchos años, has sido obligado a sentir vergüenza. Entonces tú sales a sentir orgullo. Y ese orgullo lo manifiestas con fiesta, con alegría. Todo muy bien. No tengo ningún problema. A mí, honestamente, me va de absoluto rabo
tu preferencia sexual o tu identidad de género, siempre y cuando no afectes la vida de otros. Como lo mismo que diría sobre si tienes armas o no tienes armas, si crees en Dios o no crees en Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me parece interesante es que me he topado con muchísimos videos de personas de la comunidad por encima de los 50 y 60, que por cierto a ellos decía que estaba apuntada la celebración de este año. No tanto en España, pero sí me los he conseguido en Estados Unidos, diciendo yo no marché para esto. Yo lo que quería era ser normal y andar por la calle. No imponer o no... no imponer, no que el otro, cuando hablo de imponer, no hablo de que estás pidiéndole al otro que se vista con plumas, etcétera, sino que el otro tiene que presenciar mi estilo de vida, con toda la rimbombancia que esto implique. Y cuando cierto actor homosexual de este país, tu país, mi país, hace unos años dijo que él no se sentía identificado con el desfile del orgullo gay, le cayeron encima. Y esta es una de las partes interesantes de los movimientos minoritarios, que es que no admiten la disidencia. No puede haber diversidad dentro de la diversidad. Y el argumento, fácilmente comprensible para un venezolano, es el enemigo es tan grande, el enemigo en este caso, la homofobia, institucionalizada o no, que no podemos darnos el lujo de dividirnos. Vale, pues muy bien. Ahora llega el momento en que has logrado tu cometido o no has logrado tu cometido. Es decir, ¿quién en este momento va a negar o va a salir impunemente de utilizar los argumentos de que el homosexual o la persona con una diferencia de identidad de género es un enfermo, es una atrocidad, es una aberración, cosa que fácilmente se podía decir en otro momento? Incluso desde el mundo político. La Meloni, que tiene opiniones muy claras, no llega hasta ese extremo. Podrá disminuir los derechos de adopción de parejas homoparentales, y eso es una discusión válida. Pero en otros campos no se ha hecho de ese discurso que era tu enemigo. En muchos sentidos has triunfado, en muchos quedan cosas por hacer. Pero cuando a este actor le cayeron, a mí me llamó poderosamente la atención, porque a mí siempre la idea de que no puede haber diversidad dentro de la diversidad me ha fascinado. Me ha fascinado cuando los movimientos y por eso siempre he estado en contra de la censura, los movimientos como el movimiento liberal, pero liberal en un sentido ya filosófico, no económico, el movimiento que cree en los valores liberales de la libertad de expresión, cae en la censura. Uno tiene que tener cuidado. Cuando hay un mensaje que invita a una acción que le hará daño a otro de una manera evidente y precisa, es decir, vayan y ataquen a esta persona, vayan y con nombre y apellido, puedo entender que hay intervenciones del Estado. Y con todo eso, todavía tengo mis reparos. Pero entonces cuando un movimiento de estos empieza a caerle a su propia gente, empieza a tener diferencias en cómo se debe manejar. Y les recuerdo que hubo, además, para los que no lo saben, hubo una marcha del orgullo crítico en Madrid, que es una marcha mucho más de activistas. Fueron 10.000 manifestantes que recorrieron el centro de la capital y que hablan ya de leyes concretas, sobre todo contra leyes del gobierno conservador de Madrid. Uno respeta, aunque me van a perdonar, nunca entenderé el movimiento queer, LGBT, pro-Palestina. Es decir, puedes estar a favor de Palestina, pero sabes que tú allí no podrías vivir porque, o sea, hay un cortocircuito importante. Sí, puedes estar a favor de la vida, de proteger la vida de Palestina. Primero hay que comprender cómo funciona esa guerra, que es mucho más compleja de lo que nos gustaría reconocer. Pero dos, es inevitable el conflicto entre la consideración de la homosexualidad como una aberración por parte de la interpretación islámica que priva en Palestina
y aquellos que quieren defenderla. Es decir, ahí hay un cortocircuito, pero no quiero meterme en ese. Quiero meterme en cuál es una de las banderas, cuáles son algunas de las banderas de esta otra marcha del orgullo gay. Entonces ya hay la marcha del orgullo gay y ya tenemos la marcha del orgullo crítico y tenemos además diferencias con respecto al cartel. No sé si estoy saltando al final de mi reflexión, pero para que lo tengan claro, lo que me desespera, lo que me vuelve loco, es que seguimos con esta idea de que la identidad la determina una sola cara de nuestro ser. Nuestra identidad la tiene que definir nuestra raza, o la tiene que definir nuestro género. Incluso cuando estos dos elementos son importantes, entonces surgen los posmodernistas y dicen, es claro, es que son las teorías de interseccionalidad. Ser una mujer queer ya es otro peo. Y me parece una manera infantil de entender al ser humano. A mí no me interesa tu identidad de género. A mí no me interesa tu raza. A mí me interesa si tú te encuentras una cartera y la devuelves. A mí me interesa si tú eres capaz de ponerte en el lugar de otro. O por lo menos de entender que es un ejercicio necesario, probablemente inútil en muchos casos, porque ponerse en el lugar de otro es bien complejo, pero que entiendas que eso es necesario. A mí no me interesa si eres hombre o mujer. A mí me interesa si consideras que tus derechos individuales terminan donde empiezan los colectivos. Si entiendes la frase, el respeto al derecho ajeno es la paz. Porque de la misma manera que el homofóbico que le cae a golpes al homosexual me parece un tipo aberrante y probablemente infantil y con un problema de sexualidad solapada, también me parece absurdo que una protesta por derechos LGBT en un centro comercial se torne violenta, cuando sabes que tu principal arma es mostrar que tú no le estás haciendo daño a nadie. Sí, y entiendo que hay una olla de presión, que se han pasado demasiados años, que como quieren que controlemos nuestros ánimos, como parte de alguien que tiene ideas políticas, que ha tenido que aprender a los golpes la ineficiencia de los movimientos no pensados. Esa es mi forma de reflexionar sobre esto. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que mira, aquí están los bloques bi y pro-palestino, me disculpa, es que leo esto y me vuelvo loco. Pero una de las digamos, yo estaba buscando cuáles eran los issues, cuáles son los temas que les preocupan a esta gente. Y es que la Comunidad de Madrid impulsó reformas a las leyes trans y de protección al colectivo LGBT. Y ellos dicen que estos cambios recortaron los derechos de las personas trans, porque condicionaron el proceso de reasignación de los menores trans a una revisión médica previa, así como acompañamiento psicológico durante la hormonación. Sorry, pero estoy con el Partido Popular en esto hasta el final. Tú no me puedes decir que los menores no deben tener un acompañamiento psicológico en este proceso en el cual ya hay, primero que nada, países como Escandinavia, Inglaterra, etcétera, que han echado para atrás toda la asistencia pública en el área de transición de menores, porque dicen todavía no se sabe el daño que estamos haciendo y ya hay bastantes personas que han pedido de transicionar y que han denunciado que nadie les preguntó, nadie los acompañó psicológicamente, todo el mundo lo que les dijo es que bueno, bienvenido a la comunidad, córtate, ponte, quítate, inyéctate. Y eran menores. Ahora, se suprimió el plan contra el acoso a los alumnos LGBTI+. Me encantaría leer esta supresión y qué implicaba, porque sí creo que hay protección. Ahora, me dicen, eliminaron la formación del profesorado y los contenidos dirigidos a mostrar la realidad del colectivo. ¿Desde qué edad? ¿Y por qué esto tiene que ser una materia? ¿Por qué no va incluido dentro de otro contenido? Donde está minorías. Donde está lucha, activismo, etc. Entonces nadie quiere entrar en estos microdetalles. ¿Qué le reconozco yo a esta gente? Hay que marchar. La forma de marchar es algo que tienen que estudiar porque están teniendo efectos contradictorios a los que querían tener. Ya en Estados Unidos, no solamente Bud Light, Corks y varias compañías bastante grandes están eliminando
todo su programa de DEI, de inclusión, equality, etc. ¿Por qué? Porque lo que se sintió es que había una agenda. ¿Qué me preguntan aquí en el Twitch? Bueno, me preguntan ¿de dónde sale tanto dinero? No, no es tanto dinero. Y la comunidad gay tiene el dinero para protestar y para impulsar. Y no, a mí no me parece que haya una agenda. Creo que estamos en una agenda, sí, para discutir esto y no discutir el verdadero problema que nos atañe, que es un problema económico, que es el único color que importa. Pero fíjate, aquí le doy la palabra a... Aquí se armó un atajaperros en Twitch. Lo del Sambil de la Candelaria es abuso de ambas partes y además se quejan de que no son libres en un espacio público. Es que no lo son. A mí me han sacado de los centros comerciales por estar de la mano, la protesta es necesaria. Estoy de acuerdo, Alex. Yo soy el primero que dije, me parece estupidísima esta forma de acercarse a una pareja y decirles que no pueden estar de la mano. Retrógrada, me parece. Sin embargo, sí voy a decir que la manera de protestar es la forma en que ganas adeptos a tu causa. Tu tema no es intimidar al centro comercial. Tu tema es demostrar que a nadie en el centro comercial realmente le molesta que ustedes dos anden de la mano. Tu tema es entender que de la misma manera que me fastidia una gente prácticamente teniendo foreplay heterosexuales al lado mío cuando tengo a mis chamas, etcétera, en un centro comercial, eso se aplica a ti también. Pero lo de la mano, pero por favor. Entonces, la visión, la forma de protesta es particular. Yo me estoy enterando de esto porque me pongo a leerlo. Pero me tuve que sumergir en esto para ver cuál era el rollo que tenía. Y el caso del acompañamiento psicológico dicen que es una forma de patologizar. Es decir, el muchacho o muchacha que esté anunciando quiero vivir tratamiento hormonal, muy bien, la ley de Madrid dice que usted tiene que tener un acompañamiento psicológico. Ah, es que acaso yo estoy enfermo. No, no estás enfermo. Pero eres un menor de edad y estás tomando una cantidad de decisiones que pueden ser irreversibles. Y eso es un asunto de Estado también. ¿Hasta qué punto? Bueno, ahí hay discusiones que tener. Pero nadie está teniendo esas discusiones. Lo que estamos es con centros comerciales o marcas poniendo la bandera LGBT, teniendo desfiles, pero no vemos el asunto. Y es que el activismo tiene ese efecto, que tú te ves a ti mismo, pero no estás viendo cómo los demás te ven a ti. O tiene ese riesgo. Tú no ves cómo los demás te ven a ti. ¿Recuerdan ustedes la campaña para la aprobación de la Constitución en Chile? Y el performance que hizo un colectivo LGBT en Tarima, donde se sacó literalmente la bandera chilena del rabo. Y para ellos era arte y nadie supo condenarlo a tiempo. De la misma manera que Biden tardó mucho, y no lo ha hecho tajantemente, en condenar muchos de los excesos de su lado. De la misma manera que los republicanos no condenan muchos de los excesos que están ocurriendo en su lado, como colgar los mandamientos en un salón de clase. Entonces, ¿por qué? Porque todo el mundo tiene miedo a perder la popularidad porque nos dejamos regir por las redes. ¿Dónde está la marcha de los que estamos en medio? Decía los derechos de los trans, menos a los niños, porque tendríamos que estar hablando de los matices, de los lugares de encuentro de estas posturas. Estuve en un evento donde subieron a varias personas a la tarima. Y después que habían pasado varias personas, una de ellas yo sabía que era homosexual, aunque no es una persona que hable de eso. Una de las personas de la tarima dijo, bueno, y ahora queremos a alguien bastante gay. Y yo le subió a un activista. Y tuvieron la actividad que tuvieron allí. Y yo pensaba para mis adentros, bueno, pues quizás esta persona no sabe que el otro es gay o no lo quiere sacar, como el otro no habla del asunto, no lo va a tocar. Pero lo que quería era un activista. Y yo sé que yo lo hablo en mi show y es parte de mi rutina. La sabiduría de películas como Filadelfia o como La Jaula de las Locas, versión estadounidense, donde el gay
Sí, había lo burlesco, lo caricaturesco, que no ayuda a la comunidad, pero había el papel que hacía Robin Williams. Dame algo con lo que me pueda identificar. Dame algo que me diga, ok, yo te estoy entendiendo, porque yo también soy un ser humano. Pero en la medida en que me establezcas una pared, en que ahora tiene que venir tal, y ahora tiene que hablar tal, y tiene que ser un activista, y tiene que ser allá arriba, y se me vayan cayendo los puentes con tu situación, venderme tu causa va a ser cada vez más difícil. Así que bueno, esto es lo que tenemos en esa área. Y vamos con la siguiente, que tiene que ver con inteligencia artificial, porque hay un tipo al que van a estar viendo muy a menudo, donde quiera que ustedes vean noticias, videos, etc. Y se trata de Ray Kurzweil. Ray Kurzweil es un hombre que tiene 6 décadas hablando sobre inteligencia artificial. Predijo muchas cosas como la caída de la Unión Soviética y de la aparición de la inteligencia artificial como la estamos conociendo hoy en día, y nos ha hablado de la inteligencia artificial general. Y habla de un futuro donde yo debo reconocer, tengo mis reparos. Estoy constantemente en la pregunta de si es por viejo, por que me he vuelto conservador o por qué carajo. Ustedes me dirán. Vamos a escuchar lo que nos dice este hombre. Ya va. Vamos a hacer una pausa. Ok, aquí tengo el TED Talk de él. Pueden ver una entrevista también en Bill Maher y van a ver que va a estar siendo constantemente citado. Este científico que me llama la atención es porque lo que plantea no despierta, no despierta locura. No hay gente gritando, what the fuck está hablando este pana. Y de todo lo que habla bastante, habla sobre los avances científicos, la medicina, etc. Vamos a ver cuando nos habla de de que la medicina va a lograr que empecemos a no a envejecer, a enjuvenecer. Ya voy con él. Medicine. We had 190,000 proteins done by people. Está hablando de in las 2022, proteínas que se pueden chequear y se pueden 2023, probar con AlphaFold inteligencia 2 artificial. did 200 million. Every protein that's used in humans and every other is the same rate. Entonces estamos curando una cantidad de enfermedades. We're going to simulate trials digitally. Podemos simular los It'll ensayos be de la much safer. medicina. It'll be 1,000,000 times faster. And by the end of this decade, as we go into the 2030s, we're going to achieve a new milestone. Vamos a lograr algo It's completamente called nuevo. Longevity Escape Velocity. Longevity Escape Velocity. Longevity Escape Velocity. Esto era que quería que viéramos de qué hablaba este pana. Longevity Escape Velocity. Un concepto que hace que Yuval Harari deba decir, se los dije. Voy. Let me say that again, because you're going to be hearing a lot about that. Longevity Escape Velocity. Right now you go through a year Ahora and pasamos you un use up año. a year of your longevity. Y eso es un año de tu However, longevidad. scientific progress Sin is embargo, also el progreso progressing, científico which is también actually está bringing us progresando back. It's giving us y nos cures está haciendo for mover hacia diseases, atrás, nos está dando new forms of curas para treatments. enfermedades, nuevos tipos de So right now tratamiento. you're getting back about 4 O months. sea que pasa un año, So pero you estás, lose a te están year, you dando get como back 4 4 months, meses. so you're O losing sea que pierdes 8 un año, months. pero However, estás the ganando como 4 scientific meses de vida progress is gracias al on progreso. an exponential. Y como el progreso It's going to científico get es faster exponencial, and va a llegar un faster. momento And que va a as ser we más get to the rápido y más early rápido. Cuando 2030s, lleguemos a los let's say between 2030, 2029 and entre el 2035, 2029 depending y on el how diligent you 2035, are, you're going to get back a full vamos a year. obtener un año So you lose completo a de vuelta a year, nuestra you vida. get back a year. As we actually go past that point, you'll actually Cuando get back pasemos de ese momento, more than vamos a a year, obtener and más you'll que go nuestra backwards in vida time, y vamos a ir which hacia would be atrás en el tiempo. cool. O sea, vamos a obtener un saldo positivo porque vamos a estar ganando intereses, si se quiere, sobre la vida. Now, some people are concerned we're going to run out of resources. Algunos piensan que vamos a perder recursos, que se And van a actually, acabar if we los just went recursos. ahead and didn't make any new Pero de hecho, si resources, we would fuésemos run out of adelante y no resources, tuviéramos ningunos like recursos, energy, for example. como la energía, no lo But haríamos, this is pero not happening también in a está vacuum. evolucionando la manera en que obtenemos AI is energía. revolutionizing everything. For example, we only have to connect 1 part in 10,000
of the sunlight that falls on the earth to meet Y lo all que of our dice es energy que needs. It's de plenty la of energía headroom. solar podemos sacar lo And that's suficiente growing exponentially, and we'll achieve that within 10 de years. energía que haga And falta that's con el progreso also growing científico. exponentially. Me So, dicen que no se escuchaba mi traducción. Bueno, espero que entiendan que estoy colocando a este hombre y traduciéndolo simultáneamente porque me parece que lo vamos a ver muy a menudo. Y nos está hablando de que simple y llanamente la medicina va a hacer que empecemos a ganar años en vez de perderlos. ¿Ok? Que además a nivel de energía no nos vamos a quedar sin recursos porque tenemos cada vez mejores maneras de explotar la energía. Y hoy vamos a hablar de eso también will más have plenty adelante of con varios avances en la resources. parte nuclear. um, Pero aquí viene la and locurita. when we get to the Cuando lleguemos a los 2030s, 2030s, nanobots will connect our brains to the cloud. Nanobots van a conectar nuestros cerebros a la nube. Nanobots, robots microscópicos, van a conectar nuestros cerebros a la nube. Solamente puedo pensar en esto como una forma hiperavanzada, exponencializada de lo que tenemos ahorita con nuestro celular. Voy a estar conectado a Google, voy a estar conectado, bueno, a lo que exista en ese momento como buscador, a la inteligencia artificial, que va a hacer que pueda producir yo un texto casi como si fuera mío. El famoso transhumanismo, que aquí ya Juan Serrano nos dice, siempre venden la misma idea. Sí, pero el hecho de que vendan la misma idea no quiere, y nos dé risa, no quiere decir que no estén más cerca ahorita de lo que nunca han estado. ¿Cuál es mi problema con esto? Lo van a ver a lo largo del aburrido cuando curiosamente les hable de un mecánico que no puede entrar en un carro porque el software se lo prohíbe el fabricador de software. Pero ya vamos a llegar allí. Just the way your phone does. De la misma manera que nuestro teléfono nos conecta, It'll expand intelligence a millionfold by expandirá nuestra inteligencia 2045. por 1.000.000 That is para el año the 2045. singularity. Y esa es la singularidad. Esa es la famosa singularidad. No solamente la aparición de la inteligencia general artificial, es decir, una inteligencia artificial que sea más inteligente que nosotros, que cometa menos errores que nosotros en muchos aspectos, que ya en muchísimos aspectos nos gana en exámenes de la barra, de derecho, etcétera, pero sigue alucinando. Y a veces me parece poético que alucinen. Me parece la principal muestra de inteligencia, que ya hemos llegado a la inteligencia como la humana, el hecho de que alucine, de que desvaríe. Freud hablaba del subconsciente como ese lugar de donde surgen nuestras desvariaciones, en muchos casos reprimidas, y que son cosas que disparan que salgan estas variaciones. Sin embargo, ¿qué es lo que yace en el fondo de la inteligencia artificial si no ha vivido? Nuestro lenguaje colectivo. Nos han hackeado nuestro lenguaje colectivo. Quizás va por ahí. Ya les expliqué en el aburrido pasado por qué alucinaba una inteligencia artificial. No voy a entrar en ello ahorita. Pero, digamos, todo esto suena muy bien, pero ¿cuál es el esquema económico bajo el cual esto ocurre? Hoy en día, una persona con un iPhone 13, tanto por estatus que le da el teléfono, como por sus capacidades, puede que esté mucho mejor que una persona o que tenga más capacidades para el trabajo, por la velocidad de conexión, por las aplicaciones que tiene allí, que una persona que no tenga la capacidad de acceder a un teléfono como ese u otro, de alta gama. Y esa es la primera brecha que me parece peligrosa. Entonces tenemos unos superhombres, que ya en muchos sentidos los tenemos, personas que reciben la nutrición perfecta en sus primeros años, versus unas generaciones que se han perdido en el tercer mundo, porque simplemente vivieron desnutrición en un periodo crítico del desarrollo del cerebro. Tenemos esa brecha. Pero por otro lado tenemos, ¿cuál va a ser el esquema? Va a ser como Apple. Estoy conectado a esto y ¿de dónde saca el dinero Apple? ¿De una mensualidad que le doy o de la publicidad que me muestra o de lo que inocula en mi cabeza como lo que yo creo que es lo que yo quiero?
frente a lo que yo querría si yo no estuviera allí con esa aplicación. La suscripción mensual para matemática, para Excel, para pensamiento matemático complejo, ¿quién la puede pagar? O sea, esto abre una cantidad de preguntas y nadie toma en cuenta que si bien los beneficios son increíbles de Internet, de muchas redes sociales, de tener el poder que tienes en la mano, nadie puede negar que estamos también ante efectos nocivos brutales, a los cuales no les estamos parando porque simplemente es el sueño erótico económico de los anunciantes de toda la vida tener nuestros datos en vivo para saber cómo vendernos. Pero salió y siguen saliendo documentales y muestras de lo que nos hace a nivel de atención, a nivel de discusión pública, lo mínima, lo cutre que es la discusión pública que podríamos estar teniendo. Ayer, por ejemplo, ¿cómo se llama este tipo? Montero criticaba un post de José Rafael Guzmán diciendo se le nota a los cifrinos que no es de pueblo. Con lo cual, mira, el cifrino también es gente, ¿oyeron? También vive en el país. El cifrino invierte, muchachos. A mí ya esta huevonada del pueblo me parece que el pueblo es pueblo y lo demás es traición, es una estupidez. En el pueblo hay cifrino, en el pueblo hay de todo, variedad, diversidad. Pero bueno, Montero apelaba al hecho de que estos son los que aplauden a las sanciones. José Rafael Guzmán nunca, que yo recuerde, nunca aplaudió sanciones, pero era, yo veía las redes sociales y decía, coño, estamos disfrutando la victoria de la Vinotinto, que es de las pocas cosas que podemos despolitizar en una sociedad altamente politizada o una sociedad donde la política influye en todo. Y este tipo viene a utilizar la palabra cifrino, etcétera, para politizar. Aprende otra palabra, Montero, pajugo. Persona capaz de quitarle la alegría a otra o de querer quitarle la alegría a otra politizando lo único que nos queda sin politizar a un país donde han tenido que emigrar millones de personas y donde millones de personas tienen que apoyar a su selección nacional reuniéndose en pequeños guetos y gracias a Dios tenemos la Vinotinto para encontrarnos en esa alegría. Es decir, tú tienes a un país que ha tenido que emigrar, que ha tenido que vivir una cantidad de vicisitudes. Y tú como periodista, lo único que pudiste acotar fue esa pendejada. Oye a los venezolanos. Hay un sentimiento, hay una realidad sociopolítica y yo sé que me desvié aquí a Montero, pero es algo que me dejó loco. Porque además conocí al personaje comiéndonos unos camarones en una camaronera enorme en Ecuador, en el Miss Ecuador. Y cuando estos personajes que quieren jugar a la lucha de clases, etcétera, la meten forzada, y el tema del imperialismo y las sanciones, la meten forzada en algo que para él debería estar claro como latino que vive en Estados Unidos y conoce la realidad del venezolano. Es donde uno dice, estas son las redes que nos iban a ayudar a encontrarnos. Por eso hice ese llamado de atención. Claro, yo decidí no contestarlo allí, no entrar en esa discusión, ni no me interesa ni siquiera que esta sea una discusión, y puedo buscar otras cosas, pero el esfuerzo que uno tiene que hacer para no caer en todos los efectos nocivos de esta extensión primitiva que es el teléfono, que son las redes sociales, es brutal. ¿Qué capacidad vamos a tener de contrarrestar los efectos negativos de estos nanobots que nos van a conectar con la nube directamente y que van a expandir nuestra inteligencia por 10 millones, como dice el experto en inteligencia artificial Ray Kurzweil? ¿Qué? Entonces,
a este hombre lo vamos a estar escuchando más a menudo. Y sí, siempre nos estuvimos riendo de esto hasta que empezó a acercarse. Y quizás no sé en el lapso en que está, pero hay una parte de mí que aprecia el poder del subconsciente. La poesía que hay detrás del hecho de que tanto como colectivo como individuo hay un mar de símbolos afectados por nuestra experiencia personal. La figura paternal, el acto de crear, que están en constante diálogo con lo que sacamos. Quizás porque fui profesor de arte muchos años. Y a nivel técnico, no me he encontrado una herramienta más increíble que la inteligencia artificial. Ahora, a nivel creativo, este mismo tipo reconoce, no, por ahí no va la cosa. Porque yo siento que la creación tiene que tener algo personal. Así que ahí les dejo este aburrido. Ahora voy a decirles de qué va todo el aburrido que les voy a leer hoy. El menú. Ya no me voy a poner ni siquiera a hacer mayor cosa con el menú. Solamente les voy a decir que hoy, en el aburrido, vamos a hablar de las apuestas que puedes hacer ya con respecto al clima, la inflación en forma de contratos en la bolsa de valores. La solución al fentanilo, que es una vacuna a los efectos del fentanilo, porque no podemos resolver que la gente no tenga esperanza con la vida, pero podemos disminuir el efecto de lo que tiene. Macron apostó y perdió. Alguien más que yo y Amazon pensó que este libro era para niños. Bueno, caí en un bulo, pero no sé si es justificado que yo haya caído en ese bulo. Los Sackler, los amigos de Purdue Pharma, ¿de Purdue? Bueno, los que estuvieron detrás del mega escándalo, en este momento tuvieron un setback del mega escándalo de los opioides, tuvieron un setback en las cortes, y yo no sé si ese setback en realidad va a terminar afectando a los que iban a ser beneficiados por el settlement, el arreglo al que había llegado. Lo de Bolivia no fue un golpe, pero sobre todo, o fue un golpe, pero fue un golpe en el ánimo de todos. ¿Quién puede sustituir a Biden? Ya les tengo algunos candidatos. Cada gringo debe $1 millón. El medicamento para prevenir el VIH da 100% en un estudio. Un microreactor nuclear, justo lo que necesito para mi van Volkswagen. Por un momento, entendamos lo que pasa cada vez que sale un video sobre una prisión digital o sobre unos úteros artificiales donde se van a criar los niños. El derecho a reparar tiene mucho que ver, porque Huawei se ha vuelto una compañía que recibe carne de Argentina, el seguro antiocupa que crece en España, el impuesto a los gases de vaca en Dinamarca, hay impuesto a los gases que emiten las vacas en Dinamarca. Y Canadá se prepara para ser potencia de nuevo en energía nuclear, y para saber lo que va a pasar en las elecciones venezolanas tuvimos que ir a Nueva York. En el extra voy a hablar de intensamente y por qué no se hace intensamente con un niño en vez de con una niña. Y aquí me dicen, para cerrar, disculpe, profe, pero yo le respondí un tuit a Guzmán porque él decía que dictadura no caía con votos. Yo le respondí, deja que tengamos esperanza ya que tú no vas a traerlas acá para sacarlo. Sí, pero eso es otra cosa. Ahora, si él hablaba abiertamente de sanciones, pues hay que comprender el tema de las sanciones bien de cerca para darse cuenta que nunca han funcionado y lo que hacen es alimentar un sentimiento que no favorece tus propósitos. Yo voy a estar este viernes haciendo algo muy distinto a lo que estoy haciendo aquí, que es comedia, este jueves en Pispa, y les recuerdo que voy a estar en La Guaira el 19 de julio, el 21 de julio en Maracaibo, y el 12 de julio, perdón, en Maracay, 19 de julio en La Guaira y 21 de julio en Maracaibo, y que esto lo pueden conseguir en YouTube dentro de un rato ya editado y bonito.